Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que, a través de una convocatoria abierta, busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del Banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Y ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech con el plato fuerte el día de hoy. Tenemos de invitado a nada más ni nada menos que a don Cristian Reyes Cid. Él actualmente es Senior Counsel de Aninat y Abogados. Cristian es magíster en Derecho de la empresa LUCE, profesor del Diplomado de la Libre Competencia de la Católica también. Fue en su momento jefe jurídico de la Fiscalía Nacional Económica, etcétera, etcétera, y por supuesto muy metido en el mundo fintech, en el mundo cripto. Muy bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, muy honrado por la invitación. Qué bueno, nosotros muy contentos que estés acá. Por supuesto, el tema de hoy día ha generado mucho interés en las redes sociales, me han enviado muchas preguntas con respecto al tema, y la verdad es que partamos conversando desde el inicio. ¿Cómo tú, como Senior Counsel de Aninat y Abogado, llegas a meterte en estos temas tan interesantes como son las fintech y las criptomonedas? Tan interesantes para nosotros, para esta comunidad. Mira, actualmente está cada vez más de moda hablar de fintech y de criptomonedas, pero a mí me tocó empezar a conocer estos temas hace 4 o 5 años cuando muy poca gente hablaba o entendía de estos temas. Y precisamente, claro, yo me he dedicado mucho a libre competencia y una de las características que tienen las fintech es meter más competencia en los mercados en los cuales participan. Y me tocó un caso que es emblemático, que todavía está dando vueltas por ahí, que es el caso de las casas de criptomonedas chilenas que sufrieron el cierre de cuentas por parte de los principales bancos del país. Ahí hay varias novedades que te puedo contar en un rato más. Pero ese fue el primer acercamiento formal, directo, que también nos permitió conocer a la Asociación de FinTech, que en ese momento tenía 6 empresas, ahora tiene 200 empresas, y por lo tanto, desde esa época hasta el presente hemos estado compartiendo con ellos, tanto con las FinTech que han sido creadas en Chile como las que han llegado al país, varias de ellas, y con la asociación apoyo que necesiten precisamente para abrir mayor competencia, mayor inclusión y mayor innovación en los mercados financieros. Perfecto, Cristian. No sé si me escuchas, pero te quería preguntar, ¿cómo es que estos 10 años de jefe jurídico en la Fiscalía Nacional Económica te ayudaron a entrar a este mundo? ¿Cómo te ayuda ese background? Sí, lo que pasa es que uno está acostumbrado a que siempre haya nuevos actores en los mercados, pero cuando nos encontramos con mercados digitales, la posibilidad de competir contra un grande es mayor. Se necesita menos recursos porque se necesita tecnología y eso permite muchas veces que una empresa hecha en un garage o en una habitación pueda llegar a competir con un banco, por ejemplo, en aspectos tales como remesas, pagos, y al final de cuentas es eso, de alguna manera, historia que uno puede contar a través de la experiencia que se ha recogido en materia de libre competencia. Se extrapola ahora a estas situaciones nuevas en que empresas que aparentemente no se contactaban o no competían entre sí terminan siendo competidoras por precisamente la ayuda de la tecnología. Casos similares uno podría haber visto hace 10 o 15 años con la telefonía, por ejemplo, que había una telefonía tradicional, de estos teléfonos con cable. Después empezaron a aparecer los teléfonos celulares en los años 90, pero ya hace 15 años apareció, por ejemplo, la telefonía IP. Entonces son innovaciones que van marcando ciertas disrupciones que hace que la regulación tradicional y los actores tradicionales tengan que adecuarse a esta entrada de nuevos competidores, por ejemplo.
¿Cómo has visto la evolución? ¿Cómo viste la evolución siendo este jefe jurídico en la fiscalía con estas disrupciones tecnológicas? Yo creo que a las autoridades le ha costado adecuarse a la innovación. Yo creo que los casos son los que le han dado el impulso a todas las autoridades para poder meterse más. Por ejemplo, el juicio de las casas de criptomonedas contra los bancos es un empuje importante, pero por ejemplo la fusión de Uber con Corner Shop acá en Chile se realizó por la Fiscalía Económica por primera vez desde una perspectiva digital. Entonces, esos pequeños casos van aportando y apoyando a que la autoridad aprenda, estudie, vea lo que está pasando en otros países y de alguna manera vaya incorporando esas categorías también aquí a Chile. ¿Cómo se fueron aquilatando esas nuevas habilidades, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica, que hasta hace un tiempo atrás simplemente, o lo que uno veía por los diarios, es que revisaba si efectivamente había monopolio o no, cuando había una compra de un gran supermercado, por ejemplo, que es lo más bullado. Pero tuvieron que ir adaptando esos nuevos skills, esas nuevas habilidades, digamos, para poder hacer estos análisis más bien tecnológicos? Por ejemplo, ese mismo que comentas tú de Uber y Corner Shop. Sí, la Fiscalía también ha sido especialista en detectar carteles, como lo que pasó con el papel tisú o con los pollos. Eh, pero hay varias como paradigmas que se van rompiendo con los mercados digitales. Por ejemplo, ya muchas veces no hay situaciones en que la plataforma le cobre un precio al cliente. Y ese es un problema ya para el análisis tradicional de los mercados, porque puede ser que el precio sean los datos del cliente. Y por lo tanto, aparentemente una aplicación o una red social puede ser gratuita o un servicio fintech puede ser gratuito. Hay situaciones como el hecho de que no necesariamente porque una empresa sea muy grande o no necesariamente porque una empresa tenga muchos suscriptores, es una empresa que tenga poder frente a otra, porque muchas veces en los mercados digitales esto es mucho más dinámico, mucho más rápido. Entonces, ha debido efectivamente la Fiscalía actualizar su forma de revisar los mercados. Por ejemplo, en Uber Corner Shop, una pregunta que se hizo a la Fiscalía era si los datos que esta fusión podía tener eran datos que otros competidores podrían alcanzar en algún momento y la Fiscalía dijo sí, son datos que se pueden obtener porque eh, si hay otro servicio de delivery que sea atractivo para los clientes se van a registrar y por lo tanto la base de datos no es difícil de crear. Pero si yo me preguntara no sé, la base de datos de Facebook, por ejemplo, si es replicable tan fácilmente, puede ser que no lo sea, porque depende mucho de cada mercado, de cada caso, pero por lo menos la Fiscalía ya se está preguntando ese tipo de cuestiones y no necesariamente cosas típicas de cuál es el precio, cuál es el producto, como era antes, no sé, los mercados, los zapatos, o cualquier cosa física que de alguna manera, o servicios que de alguna manera en este caso que rompen todos los paradigmas, digamos. Son interesantes esos nuevos análisis, Cristian, porque efectivamente Corner Shop estuvo en un pololeo con otra empresa dedicada, digamos, al rubro de los supermercados. Entonces, en algún minuto, el análisis que probablemente hubiese tenido que hacer la fiscalía, o lo hizo, tenía que ir por ese lado, cuando finalmente terminó siendo a través de Uber. Entonces, digamos, son empresas más bien tecnológicas, pero los mercados parecen ser diferentes. O sea, uno está hablando de Uber, de los autos, el transporte, y con Corner una entrega de delivery, cuando en realidad potencialmente podría haber sido el delivery con el supermercado. O sea, efectivamente el análisis, siendo empresas tecnológicas, puede ser muy diferente en términos de la fiscalía en este caso. Así es, y ahí está el tema también que mercados que son tradicionales se pueden mezclar con otros, como tú bien dices, el tema de los supermercados, por ejemplo. Y en ese sentido ya se rompen los esquemas tradicionales y salta una nueva forma de analizar los mercados y también de alguna manera se empiezan a replicar situaciones que se están produciendo en otros países. Por ejemplo, todavía hay un cuestionamiento acerca de si posibles afectaciones a los datos de los clientes pueden ser una materia de libre competencia, una materia de derecho al consumidor. Hay una discusión sobre eso porque en Europa ya se decantó y ya se señaló que
eh, estos temas de consumidor y protección de datos van por un carril distinto. Pero los alemanes y los húngaros y otros países han dicho no, este es un tema de libre competencia porque tener los datos es una ventaja competitiva. Entonces, en América, en Latinoamérica, esa discusión no se ha producido tanto y por lo tanto es interesante que los casos vayan de alguna manera planteando esas inquietudes. De hecho, solo para agregar, hace poco la Fiscalía Económica recibió una denuncia por posibles exigencias anticompetitivas de Apple y Google por los cobros y otras exigencias que hacen a los desarrolladores en las aplicaciones para aparatos móviles, por ejemplo. Ese es un caso que la Fiscalía recién está revisando si admite a tramitación o no, pero es un caso que de alguna manera ya aterriza en Chile situaciones que se están discutiendo en otras partes del planeta, porque efectivamente son situaciones que se están produciendo y obviamente hay una afectación a los mercados chilenos, no es un teórico, no es un hipotético, sino que a los mercados chilenos, porque hay desarrolladores chilenos y porque hay empresas que prestan sus servicios a través de aparatos móviles en Chile. Entonces, en ese sentido, la Fiscalía está con esos desafíos precisamente para poder avanzar en ir dilucidando este tipo de problemáticas que se están produciendo en estos mercados. Sí, tú comentaste el caso de Apple, de Google, pero efectivamente, por ejemplo, un caso clásico en el mundo, antes de que entremos en la materia gruesa que nos convoca, es, por ejemplo, Amazon, que partió como con un tipo de negocio y hoy día está metido en todos los tipos de negocios. O sea, es un árbol gigante de negocios distintos y todos entre ellos muy relacionados, sistemas de pago, etcétera. O sea, ya es una cosa muy difícil de mirar como un solo negocio. Entonces, ese cruce, mayoritariamente tecnológico, también provoca altos desafíos. Absolutamente. Y lo que pasa es que las plataformas en general tienen algo que tiende a ofrecer otros servicios. Por ejemplo, Facebook, que ahora se llama Meta, tiene una cantidad tal de suscriptores que ofrece servicios financieros, tiene marketplace, tiene una serie de otros servicios que en Estados Unidos se discute si es que tienen que separarse esas empresas o no. Porque supongamos que Facebook vende poleras y alguien quiere ofrecer sus propias poleras, existe mucha discusión acerca de si la plataforma tiene el incentivo de vender primero sus propias poleras que las poleras de otro oferente. No sé, en Colombia uno puede apreciar que la empresa Rappi, que es delivery de comida, ahora está prestando servicios financieros. Entonces, uno ve en Chile la empresa Tempo, que en una sola plataforma tiene muchos servicios al mismo tiempo, de pago de cuentas, de transferencia, de tarjeta de prepago, porque esa posibilidad de tener una cantidad importante de suscriptores permite o prestar servicios directamente o servir de plataforma para que otros les presten servicios, como también podría ser un marketplace como Mercado Libre, por ejemplo, o incluso plataformas como Netflix o Disney Plus, que finalmente te ofrecen contenido y se juntan los espectadores con los oferentes de esos contenidos y también con los oferentes de publicidad. Entonces, mientras más suscriptores uno tenga, más posibilidad tiene también de prestar estos servicios. Por lo tanto, la convergencia hacia muchos de estos servicios y esta pluralidad de servicios, yo creo que es una tendencia casi inevitable precisamente para aprovechar esas bases de datos de personas que finalmente tienen intereses comunes y que están suscritas a determinada plataforma. Oye, Cristiana, hay mucha literatura de startup, de modelos de crecimiento, que a lo que apuntan básicamente es ser, sin dudarlo y sin guardarse las definiciones, buscan ser monopolio. O sea, estos rápidos crecimientos, capturar mucha participación de mercado en poco tiempo, ganarle al resto para poder capturar todo el mercado y después ser básicamente monopolio. ¿Cómo se ve eso a través de la fiscalía? Pero en términos de hoy día ya no es el negocio real, por llamarlo de alguna manera, sino que tecnológico. Porque efectivamente es una definición de mercado o una definición de cierto tipo de literatura. Yo diría que una de las cosas que destruye los monopolios precisamente es la tecnología.
Actualmente hay muy pocos monopolios que son naturales. Por ejemplo, el de las compañías sanitarias del agua potable es un monopolio natural porque obviamente tiene que pasar el agua por cañerías y no podemos poner varias cañerías conjuntamente porque sería ineficiente. Pero, por ejemplo, antes era un monopolio la telefonía, porque había cables. Ahora ya no son necesarios los cables. Por lo tanto, la telefonía ya ha perdido ese carácter de monopolio en determinados territorios. Y en este sentido, yo creo que efectivamente uno podría decir, cuando una red social o una plataforma o una empresa fintech tiene muchos clientes, podría tender al monopolio. Pero actualmente con el desarrollo de la tecnología, precisamente la posibilidad de que otro el día de mañana se lleve los clientes o incluso que un cliente tenga más de un servicio es mucho más alta. Por lo tanto, Mm. esa posibilidad de monopolio es cada vez más difícil, sobre todo porque la oferta y el avance de la tecnología hace que los clientes puedan de alguna manera moverse o compartir su mismo teléfono celular para tener más de un servicio. Perfecto. Oye, Cristian, antes de que nos vayamos a la pausa, solo para introducir la conversación que viene, eh, ¿qué entendemos nosotros, qué entiendes tú para que nos expliques con pera y manzana, qué son las criptomonedas, qué son los criptoactivos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Bueno, en poco tiempo, no sé, los criptoactivos se podría entender como una especie de un bien digital o una representación digital que lo que hace es dar cuenta de una cosa, porque los criptoactivos en definitiva son eh, unidades digitales que no son copiables, sobre todo los que ocupan la tecnología blockchain. Y por lo tanto, yo tengo una unidad, tengo un Bitcoin, por ejemplo, que representa un valor que puede variar o que representa un valor que puede ser estable. Un Bitcoin que represente su valor de acuerdo a lo que el mercado diga o una criptomoneda que, por ejemplo, tenga el valor del dólar. O también existen los tokens, que es una forma de similar que representa, por ejemplo, un token podría representar un kilo de trigo. Y por lo tanto, finalmente estamos hablando de activos digitales que lo que representan o a lo que están asociados, lo representa ese activo en particular y no lo duplica ningún otro activo, ninguna otra tecnología lo puede duplicar. Antes, cuando uno era más chico, no sé, bajaba canciones o copiaba fotos y esa canción, esa foto, uno la podía multiplicar 1 millón de veces. Pero con la tecnología blockchain, el criptoactivo en definitiva es una unidad de valor digital que no se puede repetir. Y por lo tanto, si yo la tengo, no la tiene nadie. Y si yo te la transfiero a ti, la tienes tú y no la tiene nadie más. Por lo tanto, hay una seguridad incluso muy superior a los conservadores de bienes raíces o los notarios que demuestra quién tiene ese valor y por eso su importancia también en los mercados actualmente. Y pusiste más temas sobre la mesa, Cristian, que vamos a revisar después de esta segunda pausa comercial en Comunidad FinTech. Los esperamos acá. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.